Y casualmente hoy, licenciada, usted estuvo en la Asamblea Nacional. Hablamos de la importación de vehículos por parte de los diputados. Hablábamos también del reglamento interno que para muchos o para algunos diputados electos no es nada de importancia, no es prioritario, es hasta una estupidez, según decía uno por ahí la semana pasada. Tocar este tema en este momento. ¿Qué piensa usted al respecto? Buenos días, Álvaro, Buenos días. Y a todos los oyentes. Pienso que es un error muy grave, porque el reglamento, que es ley orgánica, o sea, el reglamento del régimen interno, es lo que define todo el funcionamiento de la Asamblea. Ahí está dispuesto todo lo relacionado con la participación, las asistencias, cómo se escogen las juntas directivas, las comisiones, la función de las comisiones, cómo se integran las mismas, cómo se trabajan el 4 tipos de comisiones que hay en la Asamblea, permanentes, ad hoc, de investigación. O sea, todo está allí, cómo se vota, cuándo hay mayoría calificada, cuándo hay mayoría simple, cuándo es mayoría un quórum deliberativo, ahí está todo. Los beneficios, todo. Las prerrogativas funcionales, que es como le llama el reglamento, el RORRI, conocido por Reglamento Orgánico del Régimen Interno, ahí es que está, eso no es constitucional. Sí. Así que eso se le puede poner orden solamente con una reforma legal, y daría una muestra muy importante al país del talante por donde viene esta asamblea si comienzan por ordenarse ellos mismos. Por ejemplo, en mi periodo, cuando yo estuve ahí, traté de eliminar, y lo propuse en el pleno, y ahí lo pueden buscar en las actas, hice toda una explicación de por qué la franquicia telefónica y telegráfica es un absurdo mantenerla en el siglo XXI, porque esa era la época en que venía gente del interior y eso tomaba días, porque había que venir por barco, había que mandar un telegrama para mandar. Ahora que estamos a una comunicación de un teclado, de un clic para comunicarnos, no tiene sentido que funcionarios o personas que trabajan con salarios o con salarios bien remunerados, o sea, con cargos públicos con buena remuneración, como es la mayoría de los cargos públicos, tengan además una serie de prerrogativas que le cargan un costo adicional al Estado. ¿Por qué te tiene que pagar el celular? ¿Por qué tienen que exonerarte el impuesto? Y esto lo digo con la autoridad moral que corresponde a una persona. En mi caso, yo he ocupado cargos en los que se puede importar carros libres de impuesto y nunca lo he utilizado, jamás, ni como procuradora ni como diputada. Por eso le digo, eso no es necesario. Esa sustentación también la fui a hacer a la Corte Suprema de Justicia cuando quise quitar la exoneración de los vehículos, y los magistrados en aquel entonces lo que me dijeron que yo no entendía el trabajo. Pero ninguno de ellos sale a usar su trabajo, sale de su carro para hacer diligencia. En tal caso, eso está bien para un personero, para un juez, por ejemplo, en este caso, de la justicia comunitaria. O sea, los más bajos del sistema, los que están en el engranaje en la parte más baja, que son los que menos ganan, son los que más diligencias hacen en la calle. Sí. Entre más arriba tú llegas, menos tienes que salir de tu despacho. Y si sales a una diligencia oficial, siempre hay vehículos oficiales que te pueden llevar. Entonces, realmente no se necesita, esos son resabios de una época en la que había mucha arandela para el servicio público. Ya no es necesario. ¿El tema de los viáticos también está en el reglamento? Es que lo que pasa es que en la Asamblea hay otra deformación que debe ser corregida, y ojalá que con Felipe Chapman esto de una vez por todas se arregle. El salario del diputado está dividido, o los ingresos del diputado están divididos así. Salario, $1,800. Gastos de representación, $3,200. O sea, el gasto de representación prácticamente duplica el salario. Pero eso tiene, y tiene además tiene dieta $1,000. Ajá, y combustible $1,000. Eso sí, pero mira tú el absurdo. Combustible y tienen. No, pero es que revise bien, un diputado no es para que gane $1,500. Ese no es el salario. Lo que pasa es que algún vivo, en algún momento, huyéndole alguna pensión alimenticia o quién sabe qué, dividió el salario de tal manera que le cayera, que es como lo que le cae la pensión o las que tienen deuda con solamente los bancos, le cae al salario. Entonces, por eso lo pusieron lo más bajo. O sea, la cosa más absurda. También lo propuse, pero yo era una solita. Ahora yo creo que está la fuerza suficiente para corregir eso y convertir en salario lo que debe ser salario, claro, que es la cantidad que corresponde al trabajo que ahí se hace cuando se quiere trabajar.
porque ahí de verdad se trabaja. El que quiere trabajar, ahí hay trabajo bastante, porque usted tiene que leer los proyectos, usted tiene que ir a las comisiones, usted Hasta tiene que ir donde al pleno. yo tengo entendido, porque yo trabajé 30 años en el sector privado, en la empresa privada tú no puedes poner más gastos de representación que salario a una persona. O sea, pero yo creo que ha llegado el momento, mira, y con Felipe Chapman, ojalá él estuviera escuchando este programa, porque hay muchas cosas que se puede corregir. Por ejemplo, la nomenclatura, la clasificación que hay para los efectos de los promotores culturales, eso es algo que también traté de corregir. Y deportivos. Y deportivos, y no conté con el apoyo de la presidencia en su momento, la presidencia de la Asamblea. Eso es algo que se tiene que corregir ya, porque tú entonces, cuando contratas consultores que son renombrados, que son de prestigio, que son profesionales, y ellos ven que para poder pagarles, les tienes que pagar como promotor, quedan escandalizados. Pues sí, pero ¿esto qué es? Pero entonces no hay otro renglón, y todo eso se puede corregir. Ha llegado el momento, yo creo que ahora hay una masa crítica que ha sido electa, y también nuevas figuras renovadas dentro de los partidos políticos, y otros que aún siendo de partido, yo creo que ya comprenden que ha llegado el momento de renovar esta estructura. Mire lo que dice la norma: los gastos de representación no podrán exceder del 100% del salario del trabajador. Serán deducibles para el contribuyente los gastos de representación que se paguen como remuneración adicional al sueldo, salario o retribución regular del trabajador. Y esto sí, parece para el sector privado. En el sector privado, pero yo me pregunto, entonces en el sector público se puede hacer lo que Bueno, lo que definan Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, sí, porque para eso hay un documento que ahorita mismo no recuerdo el nombre, creo que se llama Manual de Clasificación de Puestos y Cargos, y ahí es donde está todo desglosado, cómo son los salarios, los emolumentos. Todo eso lo pueden corregir Economía y Finanzas y un buen contralor o buena contralora. O sea, yo creo que ya llegó el momento. Yo creo que es tiempo para que se corrijan todas estas deformaciones que hay en las estructuras, no solo de salarios, sino de puestos o cargos dentro de no solo la Asamblea. Hay muchas instituciones en las que hay que corregir, pero empecemos con la Asamblea, que es la que hace las normas. Entonces yo apelaría a que... Y yo creo que sí, porque si el presidente electo, Molino, está decidido a reestructurar la Asamblea, tiene un ministro de Economía y Finanzas como Felipe Chapman, que entiende que, por ejemplo, la crisis económica en Panamá no solo es el resultado del cierre de la mina, como él lo ha explicado muchas veces, sino que eso se veía venir por el desgreño administrativo, por el desorden que había en cuanto a seguir trabajando el funcionamiento con deuda, por ejemplo. Todo eso, si él es consciente, como en efecto lo es lo que nos ha demostrado, yo creo que él comprende que él no puede pasar por Economía y Finanzas sin hacer una reestructuración de la planilla estatal. Es el momento de hacerlo. Eso no lo decide siquiera la Asamblea, porque ese manual de estructuras, eso está entre Contraloría y MEF. Aparte de que la situación del país, la situación económica, está bien lo justamente para eso, lo requiere. Sí. Y es que debe ser un equipo, deben funcionar coordinadamente Contraloría, MEF y también la DGI. Debe ser un equipo de gente. En el caso de las exoneraciones que tú hablabas, la DGI es importante porque la maleantería de muchos diputados es que utilizan la exoneración, importan el vehículo, pero no se quedan con él los 3 años, sino que lo hacen un negocio. Como se puede a los 2 años volver a importar, ellos lo venden, pero entonces peor, no hacen el traspaso para no incurrir en la falta que la norma tiene, porque el RORI, el reglamento orgánico, el régimen orgánico del reglamento interno, establece las consecuencias legales, señala el mismo reglamento, que puede haber por traspasar el vehículo antes de los 3 años que te da la ley. Entonces eso lo ha convertido en un negocio. Usted recordará, creo que por ahí estuvieron sacando uno que en la época mía como procuradora investigamos, porque era un enriquecimiento que era evidente, como una persona con un salario de $5,000 va a comprarse al contado un vehículo de $150,000. Eso no hay manera de explicarlo, eso no hay manera de justificarlo. Entonces cosas como esas están en el ambiente, y una DGI muy débil o pusilánime, no estoy hablando de la de ahora, sino en términos generales,
que una DGI que no haga su función de ese seguimiento, obviamente le meten gato por liebre y el que usa la exoneración se beneficia es de esa diferencia del costo del vehículo, claro, en este caso, y pues la otra persona también comprando un carro a un precio que no hay que pagar. Maserati en la chorrera. Wow, más